de acuerdo con estas medidas que nos afectan directamente a nuestros bolsillos. Un rato en este plantón, en un cacerolazo en contra de la propuesta de reforma tributaria que ya está caminando en el Congreso para ponerles IVA a los productos de la canasta familiar que hoy en muy buena parte están exentos de este gravamen. Los alimentos, buena parte de ellos de consumo popular, como las verduras, las frutas, la papa, la yuca, el plátano, los huevos, la leche, el arroz, los productos de consumo básico de nuestro pueblo, hoy tienen 0% de IVA. Con la reforma tributaria que está tramitándose en el Congreso, bajo el nombre de Ley de Financiamiento Fiscal, este impuesto para los alimentos básicos quedaría en el 19%, con lo cual se produciría un alza inclemente en el costo de la vida para nuestro pueblo. Pero además, los arrendamientos, los servicios públicos, los útiles, los textos escolares, las consultas médicas, los laboratorios clínicos, tampoco tienen IVA en el día de hoy. Es decir, que imponerle el IVA a los productos de la canasta familiar significará mínimamente un alza para el próximo año, aparte de la inflación del 20% en los productos de primera necesidad para las masas populares, los trabajadores, las amas de casa, las gentes sencillas de nuestro pueblo. Por eso estamos efectuando este cacerolazo, a expresar nuestra protesta, nuestro rechazo a la imposición del IVA a la canasta familiar. Este impuesto, que hoy es del 19%, no lo tienen una buena parte de los alimentos, ni los arriendos, ni los servicios públicos, ni las consultas médicas, ni los laboratorios clínicos, ni las matrículas escolares, ni los textos, ni las pensiones. Por eso es un atentado, es un crimen contra la gente del pueblo que se le vaya a imponer IVA a los productos de la canasta familiar, como se está tramitando actualmente en el Congreso de la República. El movimiento Techotiva de Ciudad Kennedy, el movimiento con las pensiones no y por salario mínimo digno, están invitando a los transeúntes, a los habitantes de Tintal, de Patio Bonito y de los alrededores a demorarse un rato para escuchar los planteamientos en contra de la reforma tributaria que se está adelantando en el Congreso para imponerle IVA a los productos de primera necesidad, a los productos de la canasta básica familiar de nuestro pueblo. Los alimentos de consumo popular, como la leche, los huevos, las verduras, las frutas, la papa, la carne, el plátano, la yuca, no tienen IVA en el día de hoy. Las harinas, el pan, las pastas, los embutidos como salchichas y salchichones tienen el 5%, y el gobierno lo que propone es llevar los alimentos de la canasta básica familiar
a un impuesto de IVA del 19%, que es la tasa general de este impuesto. Igualmente los arrendamientos y los servicios públicos también tienen 0 de IVA hoy en día. Igualmente los servicios médicos, las consultas, los laboratorios clínicos tampoco tienen IVA hoy. Tampoco lo tienen los útiles escolares, las matrículas, las pensiones. Y a esto también se le piensa imponer un IVA del 19%, por lo que el costo de la vida se elevará de manera inclemente contra las masas populares. Por eso los llamamos a protestar a este cacerolazo, a rechazar la imposición del IVA a los productos de la canasta familiar. Los movimientos de Chotiva y con las pensiones no y por salario mínimo digno los invitan a participar de este cacerolazo en contra de la imposición del IVA a los productos de la canasta familiar. Hoy en día, habitantes de Tintal y Patio Bonito y sus alrededores, gran parte de los alimentos de consumo popular no tienen IVA, pagan 0% de IVA, pero la tasa general de este impuesto es del 19%, de tal manera que si se aprueba la reforma tributaria que se está adelantando en el Congreso en este momento, los productos de la canasta familiar, los alimentos de consumo popular, como los huevos, como la leche, como el arroz, la papa, el plátano, la yuca, tendrán un IVA del 19%. Igualmente sucedería con los arrendamientos de la vivienda, con los tratamientos médicos, con las consultas de medicina, con los laboratorios clínicos, con los servicios públicos, con los útiles y los textos escolares, con los cuadernos, que hoy en día tienen 0% de este impuesto. Todos estos productos de la canasta básica familiar quedarían en una tasa del 19%, con lo cual el costo de la vida sería insoportable para nuestro pueblo el próximo año, aún más de lo que lo es hoy en día. Por esa razón debemos oponernos, debemos rechazar la imposición del IVA que se tramita actualmente en el Congreso de la República bajo el nombre tramposo de Ley de Financiamiento Fiscal. Esa ley de financiamiento fiscal que está tramitándose en el Congreso es ni más ni menos que la imposición del IVA a los productos de la canasta familiar, como lo viene planteando el ministro Carrasquilla en distintos escenarios. Es decir, subirle el IVA a los alimentos, a los arriendos, a los textos y útiles escolares, a los servicios públicos, con el propósito de bajarle los impuestos a los monopolios, a los ricos, a los grandes financistas, a los bancos, a los grandes empresarios, mientras le cobran los impuestos al pueblo, sobre todo el peor de todos los impuestos, que es el IVA a la canasta familiar.
estamos invitando a los habitantes de Tintal, de Patio Bonito, de toda Ciudad Kennedy, a que estén un rato en este cacerolazo, en este plantón en contra de la reforma tributaria que se tramita actualmente en el Congreso bajo el nombre de Ley de Financiamiento Fiscal y cuyo contenido fundamental es imponerle el impuesto del IVA a los productos de la canasta familiar, a los productos de consumo básico de nuestro pueblo, a los productos absolutamente necesarios para la vida. Se está tramitando en el Congreso una ley para imponerle el IVA a los alimentos, a los servicios públicos, a los arrendamientos, a las consultas médicas, a los laboratorios clínicos, a los procedimientos quirúrgicos, a los útiles escolares, a los textos, a los cuadernos, a las matrículas, a las pensiones, es decir, a todos los elementos que componen la canasta familiar. Los alimentos de consumo popular, los imprescindibles en la mesa de las familias de los trabajadores colombianos, como la leche, como los huevos, las frutas, las verduras, la papa, la yuca, el plátano, el arroz, hoy en día no tienen IVA. Otros productos de consumo popular, como las pastas alimenticias, las harinas, el pan, las salchichas y los salchichones, tienen 5% de IVA. Con la reforma planteada, el impuesto quedará en el 19%, con lo cual subirá de manera inmisericordia el costo de la vida el próximo año, más aún de lo insoportable que es hoy en día. También subirá el IVA, que hoy es del 0%, a los servicios públicos, a los arrendamientos, a los laboratorios clínicos, a las consultas médicas, a los útiles escolares, a los cuadernos, a las pensiones, a los textos. Con esto el costo de la vida para los sectores populares y para las clases medias se hará cada vez más insoportable. Por eso, compañeros, los invitamos a participar en este cacerolazo, en este plantón contra el alza del costo de la vida, contra la reforma tributaria, contra la imposición de IVA a los productos de la canasta familiar. Se está tramitando en el Congreso de la República una ley con el nombre tramposo de Ley de Financiamiento, pero su contenido principal consiste en ponerles IVA a los productos de la canasta familiar, es decir, a los alimentos, a los arriendos, a los procedimientos médicos, a los laboratorios clínicos, a las consultas, a los servicios públicos, a las matrículas escolares, a los textos, a las cartillas, a los cuadernos, es decir, a los productos imprescindibles de la canasta familiar, de las familias sencillas, de los trabajadores, de los obreros, de las amas de casa, de los empleados, de los oficinistas, de los maestros, en general de las familias sencillas de nuestro pueblo. No al IVA a la canasta familiar. Los estamos invitando a este cacerolazo para rechazar la reforma tributaria,
para rechazar los impuestos contra el pueblo, pero para rechazar principalmente la imposición de IVA a la canasta familiar. Este impuesto del IVA a la canasta familiar causará más miseria y más hambre entre nuestro pueblo. El IVA del 19% a los alimentos, a los arriendos, a los servicios públicos, a los útiles escolares, a los cuadernos, a las consultas médicas, a los laboratorios clínicos, a los procedimientos quirúrgicos, es decir, a los elementos insustituibles de la canasta familiar, causarán hambre y miseria a nuestro pueblo. Por eso los invitamos a protestar, a rechazar la reforma tributaria llamada Ley de Financiamiento Fiscal de manera tramposa por el gobierno y el Congreso, contra la imposición del IVA a la canasta familiar, contra la imposición de ese IVA de 19% a los alimentos, a los arriendos, a los servicios públicos, a los útiles escolares. Rechacemos la reforma tributaria, participemos en las protestas, participemos en el cacerolazo, en la movilización contra la reforma tributaria, contra el IVA a la canasta familiar. El IVA a la canasta familiar afecta a las amplias masas de la población, a los trabajadores, a los informales, a las amas de casa, a los empleados, a las gentes sencillas de nuestro pueblo, la mayoría de las cuales no devengan ni el salario mínimo. Los trabajadores formales, la mayoría ganan el salario mínimo. Y lo que propone el gobierno es una reforma tributaria para imponerle IVA a los productos de la canasta familiar, es decir, a los alimentos, a los arrendamientos, a los servicios públicos, a las consultas médicas, a los laboratorios clínicos, a los útiles escolares, a los cuadernos, a los textos, es decir, a los bienes imprescindibles sin los cuales es imposible la vida del ser humano. A estos productos se les impone en la reforma tributaria el IVA del 19%, con lo cual se generará aún más la miseria, la pobreza, el hambre, la falta de alimento en las mesas de las familias pobres, en las familias de los obreros y de los empleados, de los obreros y de las clases medias. Por eso los invitamos a rechazar enérgicamente la imposición del IVA a la canasta familiar, la imposición de ese 19% escandaloso a los alimentos, a los arriendos, a los servicios públicos, a los útiles escolares, a las medicinas, a las consultas médicas, a todos estos productos imprescindibles de la canasta familiar. Es que el gobierno piensa imponerles el 19% de IVA, con lo cual se generalizará aún más la miseria, el hambre, la falta de alimento de nuestro pueblo.
en tal plaza para que nos acompañen con el cacerolazo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Momentos se encuentran aquí cerca del Quintal. Como les habíamos informado, como les venía informando el compañero, este grupito de locos que estamos aquí no estamos tan locos. Este grupito que estamos aquí, estamos haciendo una invitación a todos, los que van para la casa, los que de pronto ahorita van a trabajar porque tienen horarios nocturnos, que nos detengamos un momentito a pensar y a informarnos de las medidas y de las reformas que se están proponiendo por parte del gobierno nacional. Vimos cómo en campaña, mientras se trata de ganar votos, mientras se trata de convencer a la gente, entonces dicen no vamos a subir impuestos, vamos a bajar el IVA, vamos a subir salarios, y apenas llegan al gobierno, ¿qué dicen? ¿Qué dijo? El corrupto, el ladrón de Alberto Carrasquilla, después de que se robó la plata de 117 municipios descaradamente, viene a decir que el salario mínimo es ridículamente alto, y ahora la propuesta que están gestionando en el Congreso no es nada más y nada menos que subir el IVA, que poner a declarar renta y a pagar impuesto de renta a las personas que ganen más de 1.900.000. A partir de este año ya tienen que declarar renta, todavía no se paga impuesto, pero por lo menos ya van sabiendo, venga, cuánta gentecita está ganando más de 2 millones de pesos, que para una familia de 3, 4, 5 personas esa vaina no alcanza sino para la arriendo, para comer, y gracias que le alcance para las luces, y si no coles en Transmilenio, mira a ver cómo se las arregla. Esos son los problemas que nos tienen hoy en la calle, y en la calle literalmente es de no tener nada con qué comprar, lo del diario, lo de comer, y en la calle es aquí diciendo las cosas como gritando y defendiendo pues a la gente. Hola. Bueno, dicen que con este se escucha mejor. Entonces, como veníamos diciendo, la cuestión es de que en este momento tenemos que hacer sentir nuestra voz en las calles. Ayer se vio claramente, todos vimos en los noticieros cómo se movilizaron estudiantes de universidades públicas, de universidades privadas, y de una vez salió el gobierno, o sea, salió Duque a decir no, sí, vamos a hacer un incremento presupuestal para las universidades. Ojo, esa vaina que él lo diga, no hay nada firmado, no quiere decir que ya se levanta el paro. Pero hoy no estamos hablando de la educación, estamos diciendo de lo que nos afecta a todo el resto, a los que no somos estudiantes, de esos impuestos que piensan subir. Pueden decir, ay no, es que le vamos a bajar el IVA del 19% al 16%, y eso suena hasta bonito. Uno dice, venga, entonces vamos a pagar menos impuestos. Pues no, la puñalada por la espalda está en que ese 16% queda también por los artículos que hoy no tienen IVA o que tienen menos del 16%. Como veníamos diciendo, poner el impuesto de renta a las personas que ganan alrededor de 1.900.000, 2 millones de pesos, con el fin de tener mucho más de dónde robar plata, como ya lo hemos visto que hizo el honorable Alberto Carrasquilla, porque eso sí en el Congreso dijeron que era una persona muy honorable, ¿sí? Muy honorable por robarle el presupuesto del agua a 117 municipios, para luego venir a decir que el salario mínimo es ridículamente alto y que hay que subir los impuestos y que hay que mirar cómo bajar ese salario.
Si nosotros vamos a ver en los últimos años, y no estamos hablando de 2, estamos hablando de más de 20 años, se puede decir que el salario mínimo realmente no sube. El salario mínimo realmente baja, porque así suba 20.000, 30.000, 40.000 pesos, el costo del arriendo, el costo de los impuestos, el costo de la educación y el costo del transporte y todos los gastos básicos que uno tiene suben mucho más de lo que sube el salario mínimo. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ir y decirle, venga señor presidente, lo que pasa es que usted está como equivocado, de pronto no se ha dado cuenta que es que esa vaina nos afecta. ¿Será que él no se ha dado cuenta? ¿Será que es que de verdad él está engañado y dice, ay, después va a decir, venga, ay sí, tienen razón, pobrecitos, es que con 730.000 pesos nadie vive, si es mucho menos de lo que gana un congresista a diario, y por no hacer nada, por no decir una mala palabra, por no hacer nada, por irse a roncar allá en el Congreso, se están ganando más de 1 millón de pesos diarios, para que vengan a decir que con 780.000 pesos uno puede vivir, para que vengan a decir que con 280.000 pesos no se está pobre en este país. No, no se está en la pobreza, se está en la miseria, se está aguantando hambre, y aguantar hambre pues no estamos dispuestos. Entonces la invitación ¿cuál es? Venga, unámonos, primero que todo informémonos, no le comamos al cuento a que en Caracol, que en RCN digan, ay no, sí, van a bajar los impuestos, qué chévere. No, primero que todo tenemos que mirar con ojo crítico qué es lo que están haciendo, por qué están recortando el presupuesto para educación y por qué mientras tanto dicen que como no hay para el gasto público nos están subiendo impuestos y nos están bajando el salario. ¿Dónde se va toda esa plata? Y entonces ahora sí digamos, bueno, ¿cuál es la solución? Pues si solo nos paran bolas, o sea, nos prestan atención saliendo a las calles, pues tenemos que salir a las calles. Y tenemos que salir a las calles las veces que sea necesario, cuando sea necesario. Esa es una primera vez para informarles, para decirles, vea, reciba el volantico, no sea desconfiado, no sea desconfiada, léale, llegue a la casa, infórmese, no le coma cuenta a Caracol RCN, coméntele al vecino, al amigo, a la amiga, al parcero, al familiar, coméntele a los compañeros de trabajo, porque ¿cuántos de aquí levanten la mano los que vamos mamados para la casa? Pero mamados después de una jornada bien berraca, para ahora después llegar a preocuparse por, escucha, ¿con qué compro la libra de arroz? ¿Con qué compro la panela? ¿Qué voy a preparar mañana para el almuerzo? Hacer todo el oficio de la casa y otra vez madrugar para la jornada de mañana. Eso es lo que nos tiene aquí en la calle. Y aunque estemos mamados, pues más mamados estamos de esta situación. Y por eso tenemos que salir, tenemos que hacer sentir nuestra voz. Esa es la única manera. Esa es la invitación, informémonos, como les decía, vea, reciban el volantico, esa vaina es peligroso, pero es peligroso ese volantico para los que están allá robándose nuestra plata en el Congreso. Ese volantico puede ser muy peligroso para el honorable señor presidente de la República y para todos los que en este momento están cocinando esas reformas que benefician finalmente a un sector financiero, a un sector empresarial y a los poquitos que tienen la mayoría de la riqueza en este país. Esa es la invitación y pues esto es lo que se está desprendiendo. Y venga, y venga, y venga compañero, que aquí se están luchando los derechos del pueblo. Y venga, y venga, y venga compañero, que aquí se están luchando los derechos del pueblo. ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. ¡Abajo! 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 ¡Abajo la reforma pensional! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo!
Estamos invitando a todos los habitantes de Tintal, de Patio Bonito, de todos estos sectores de Ciudad Kennedy en Bogotá, a participar Abajo el IVA, la canasta familiar. Abajo la reforma tributaria. ¡Abajo! ¡Arenga, aquí, arenga! compañeras, compañeros de Ciudad Kennedy, de Tintal, de Patio Bonito. Estamos efectuando este cacerolazo porque el gobierno de Iván Duque, a través de su ministro Carrasquilla, le presentó al Congreso de la República una llamada ley de financiamiento fiscal que no es otra cosa que una reforma tributaria disfrazada mediante la cual se le piensa imponer IVA a los productos de la canasta familiar, es decir, a los bienes imprescindibles para la vida del pueblo, para la vida de las clases medias, de los trabajadores y en general de toda la población. El IVA es un impuesto que tiene una tarifa del 19%, pero de la cual están exentos una buena parte de los alimentos de la canasta básica, los arrendamientos, los servicios públicos, las consultas médicas, los laboratorios clínicos, los procedimientos quirúrgicos, los útiles escolares, los textos, las matrículas y las pensiones. Hoy en día no tienen este impuesto de IVA del 19%. Sin embargo, con la reforma tributaria llamada Ley de Financiamiento Fiscal, lo que se está tramitando en el Congreso es imponerle ese 19% de IVA a todos estos bienes de la canasta básica familiar. Pero mientras tanto el gobierno simultáneamente plantea que hay que reducirles los impuestos a las empresas, a los monopolios, a los grupos financieros, a los bancos, para poder dizque atraer la inversión. Pero no solo eso, sino que a la vez que se plantea imponerle IVA a la canasta familiar, también se señala que el salario mínimo en Colombia es demasiado alto y que por lo tanto toca reducirlo, ya sea imponiendo uno menor en las regiones o reduciéndolo para las mujeres
dizque para darles empleo o reduciéndolo para la juventud, que porque la tasa de desempleo de los jóvenes es demasiado alta. Pero en general de lo que se trata, compañeras y compañeros, es de continuar esa política de rebajarle los impuestos a los monopolios nacionales y extranjeros, a los grupos financieros, a los grandes empresarios, pero a su vez recoger los dineros que necesita el fisco para pagar la enorme deuda externa de nuestro país, y esta la tienen que pagar son los trabajadores, las clases medias, las gentes sencillas. No solamente es el IVA, es que también se anuncia que hay que generalizar el impuesto de renta para las personas que tengan ingresos superiores a 2,5 salarios mínimos, es decir, las clases medias, los trabajadores medios, pobres y medios que ganen más de 1.953.000 pesos, tendrán que pagar el impuesto de renta sobre estos ingresos. Pero además, como los grandes monopolios están diciendo que la carga extrasalarial es demasiado alta, entonces también proponen que se recorten, que se supriman los intereses de las cesantías, que no se permita que los trabajadores utilicen las cesantías para lo que hacen hoy en día, es decir, para vivienda, para mejoramiento, para compra de lote o para el estudio de su familia. También se propone reducir extras y dominicales, el pago del periodo de prueba para los trabajadores nuevos en las empresas, e igualmente hacer una reforma pensional para aumentar la edad, para aumentar las cotizaciones, para aumentar las semanas, pero a su vez para reducir el monto de las pensiones, y todo esto para beneficiar a los fondos privados como Porvenir y Protección, del Grupo Aval y del Grupo Empresarial Antioqueño, que monopolizan casi en su totalidad el sistema pensional del país. Pero compañeros, les decimos de nuevo, lo que está a la vuelta de la esquina, porque ya se está tramitando en el Congreso, es la reforma tributaria, llamada mentirosamente Ley de Financiamiento Fiscal, para esconder el crimen detrás de estas palabreas, que es ponerle el IVA a la canasta familiar, a los huevos y a la leche, a la papa, a la carne, a la yuca, a las pastas, al arroz, a los embutidos en general, a los productos de consumo popular, a los productos imprescindibles en la mesa de las familias obreras, de los empleados, de los trabajadores, de las amas de casa. Pero también el IVA, que es un impuesto del 19%, piensa generalizarse para otros productos que hoy en día no lo pagan. Por ejemplo, los servicios públicos, por ejemplo, los arrendamientos, por ejemplo, las consultas médicas, las medicinas, los laboratorios clínicos, las pensiones y matrículas escolares, los textos y los útiles. Por eso debemos seguir el ejemplo que dieron estudiantes y profesores y hasta rectores de las universidades el día de ayer,
de movilizarnos para rechazar con energía, con fuerza, con vigor la imposición del IVA a la canasta familiar. ¡Abajo el IVA a los alimentos! ¡Abajo! 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 ¡Abajo el IVA a la canasta familiar! ¡Abajo! 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 ¡Abajo la reforma tributaria duquista! ¡Abajo! 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 ¡Abajo el gobierno de los grandes empresarios y de los monopolios! ¡Abajo! 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 ¡Abajo el IVA a la canasta familiar! ¡Abajo! 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 ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle! ¡Defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle! ¡Defender nuestros derechos! ¡Abajo el gobierno neoliberal y fascista de Iván Duque! ¡Abajo! 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 ¡Abajo el gobierno de los monopolios y las corporaciones de Iván Duque! ¡Abajo! 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 ¡Abajo la reforma tributaria! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo el sistema criminal de pensiones! ¡Viva la justa lucha del pueblo colombiano en defensa de las pensiones, en defensa de la salud, en defensa de la educación pública y en defensa de su economía! Compañeras y compañeros kennedianos, esta protesta la estamos haciendo para rechazar el paquete de reformas que ha presentado el gobierno de Uriduque, ese gobierno de un títere que es capaz de unir a la población en la máxima pobreza. Ha presentado un paquete de reformas al Congreso enmermelado para darle trámite a la peor reforma tributaria que tenga historia en Colombia. Solo la movilización, solo la persistente movilización nos permitirá rechazar este crimen que quiere cometer el gobierno de Iván Duque contra el bolsillo de los colombianos y de las colombianas. También ha presentado el gobierno de Iván Duque una reforma pensional que golpeará definitivamente la posibilidad de que cualquier colombiano pueda llegar a la anhelada pensión. Solo para favorecer al grupo empresarial Santo Domingo, grupo empresarial de Sarmiento Angulo, al grupo del sindicato antioqueño y efectivamente al grupo bancario. Amigos y amigas kennedianos y kennedianas, nosotros debemos mantener y alertar a la comunidad, intentar ser lo más pedagógicos posibles, explicarles a cada uno y cada uno de los kennedianos lo que implican estas reformas para el bolsillo de los colombianos. Solo la movilización, solo la defensa en las calles del patrimonio de los colombianos podrá echar atrás estas reformas. El gobierno de Duque ya demostró que es un vil siervo de las políticas neoliberales. Está haciendo todo lo que el señor Trump le ha mandado hacer con una receta. Nosotros
No podemos permitir no solo que se termine de entregar la poca soberanía que nos queda, sino además defender hasta el último derecho que tienen los colombianos y los colombianas. Amigos y amigas, este es el primer cacerolazo, este es el primer comienzo de una gran protesta nacional. Acá lo decía Alejandro, ayer los estudiantes de todo el país le demostraron al gobierno de Duque que si la movilización es gigante, muy seguramente lograremos echar atrás esta empresa maligna y perversa del neoliberalismo en Colombia. Vamos a la calle, aquí estaremos acompañándolos y aquí estaremos trabajando duro para derrotar al gobierno de Iván Duque. ¡Abajo la reforma pensional! Abajo, abajo, ¡Abajo la reforma tributaria! abajo, abajo, abajo. Aló, sorry. Aló, sorry. Aló. ¿Me avisas cuándo? No, cógelo así y todo. Aló. Compañeros, que se oigan las cacerolas, protesta contra la reforma tributaria ampliadora del gobierno de Duque. 1, 2, 3, cacerolas. Prepara el gobierno de Duque en estos momentos una reforma tributaria que consiste en aumentar el IVA a todos los productos de la canasta familiar al 19%. Aumentarán 19% los precios de la leche, del salchichón, de los huevos, de la carne y todo. Aló, eso suena también más fuertico. Pretende el gobierno aumentar el IVA al 19% a todos los productos de la canasta familiar, como la leche, los huevos, el pan, el queso. Y todo para rebajarles los impuestos a las grandes empresas, para beneficiar a los Sarmiento Angulo y al grupo empresarial antioqueño, grupos que hoy tienen un monopolio sobre la economía nacional. Y por eso nosotros hemos salido hoy decididos a rechazar la reforma tributaria, a no permitir más atropellos contra los derechos del pueblo. Tienen el descaro de decir que el salario mínimo en Colombia es demasiado alto y que hay que rebajarlo, y que no se justifica que los jóvenes ganen el salario mínimo, ni las mujeres, ni en las regiones apartadas de Colombia. Es decir, hay un plan realmente criminal contra los intereses del pueblo, y nos toca movilizarnos y nos toca protestar. No vamos a permitir que a la canasta familiar se le imponga el IVA del 19%, porque representará más hambre para el pueblo colombiano. Y al salario mínimo le subirán 1 o 2 puntos, mientras que el IVA subirá 19%, es decir, viviremos una rebaja del salario mínimo. También pretenden reformar el sistema de pensiones para despojar a la poca gente que tiene pensión en Colombia o que está procurando pensionarse.
Pretenden reformar el sistema de salud para aumentar los copagos y las cuotas moderadoras, es decir, los costos del servicio de salud, e impedir que la gente pueda acceder a la medicina de especialistas y ser atendida en las enfermedades de alta complejidad. Ayer miles y miles de estudiantes, centenares de miles de estudiantes le dieron un ejemplo al pueblo colombiano. Se movilizaron por sus derechos, porque la verdad es que el gobierno no atiende sino a los multimillonarios, y la educación, la salud, las pensiones, todo lo tiene desfinanciado, incluso la universidad pública. Rechacemos el IVA a la canasta familiar. No más IVA, no más impuestos, no más IVA, no más impuestos. Abajo el gobierno hambriador y alcabalero de Iván Duque. Que suenen las cacerolas en contra del IVA a la canasta familiar. Buenas noches a todos y a todas. Es muy gratificante ir andando por las calles en bici y encontrar este tipo de movilizaciones y de protestas. Soy estudiante de la Universidad Distrital y... Soy estudiante de la Universidad Distrital y ayer en las calles se vieron unas grandes movilizaciones de las universidades públicas, de las universidades privadas también, y de las instituciones de educación superior. Quería como contextualizarles un poquito. Ahorita todas las universidades nos estamos uniendo, ya que el 20 de este mes se define el presupuesto para las universidades y estamos pidiendo 4.5 billones para subsistir las universidades. Este presupuesto no cubre el déficit total de las universidades, ya que es de 15 billones el déficit que todas las universidades tienen. Vemos que las universidades ahora se están cerrando carreras porque no hay presupuestos, los estudiantes no pueden asistir, están acortando los semestres porque no hay presupuesto para terminar el semestre como se debe. Entonces la invitación a todos es que nos unamos. No es solo de los estudiantes, no es solo de los padres de familias que tienen que salir a comprar la comida todas las noches, es de toda la ciudadanía en general, porque esto se viene muy fuerte y muy pesado para todos los ciudadanos. Estamos peleando un derecho para todos y para todos. Gracias. Saludos, 1, 2, 3. Saludos. Compañeros, aglutenémonos acá un poquito para la foto. La red. Aglutenémonos. Salgamos a la calle. Esto. No más impuestos. Salgamos a las calles. Defender nuestros derechos. Mira. Más impuestos, salgamos a las calles. ¡Abajo! ¡No más impuestos! Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. ¡No más IVA! ¡No más impuestos! Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. ¡No más IVA! ¡No más impuestos! Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. No más IVA, no más impuestos. Salgamos
Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. Abajo los mercaderes de las pensiones. Abajo los mercaderes de la salud. Abajo los mercaderes de la educación. Abajo la reforma pensional. Abajo el gobierno de Duque. ¡Viva el cacerolazo contra viva la canasta familiar! Aló. Una de las reformas que prepara el gobierno es la reforma a la salud. La salud ha estado en los últimos años en Colombia en manos de unos negociantes y el pueblo ha estado privado de este derecho y cualquier servicio se le ha convertido en un calvario. Por estos días supimos que la EPS Medimás, heredera de Café Salud y esta a su vez heredera de la crisis desatada por el robo a Saludcop, se encuentra al borde de dejar sin el servicio de salud a más de 4 millones de colombianos. Una de las propuestas del gobierno de Duque, en lugar de acabar con las EPS, que es lo que se requiere en estos momentos, es apuntalar ese régimen creado por la Ley 100. Están proponiendo elevar los costos de las cuotas moderadoras, de los copagos, lo que paga la población en medicamentos, en tratamientos, en procedimientos, es decir, aumentar los gastos de bolsillo de la población. Una de las grandes necesidades del momento es la movilización de los usuarios de las EPS, en particular de los usuarios de Medimás, contra el robo a la salud y contra las medidas que prepara el gobierno de Duque en materia de reforma a este vital servicio. ¡Abajo la reforma a la salud! No más IVA, no más impuestos. Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. No más IVA, no más impuestos. Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. No más IVA. Trabajadores de la zona del Tintal, de Patio Bonito y aledaños, reciban del comité con las pensiones no un fraternal y solidario saludo. Hemos oído hablar de una reforma tributaria que nos va a sacar la lengua a todos los trabajadores. Hemos oído hablar de una reforma laboral que pretende cínicamente rebajar el salario mínimo en Colombia, como lo vocifera de manera descarada el señor Carrasquilla. Hemos oído hablar de una reforma pensional en donde la primera mesada pensional tenemos que ir a reclamarla al cementerio debido al incremento desmesurado de la edad para pensión. Hemos oído hablar de una reforma a las regalías
para satisfacer el apetito voraz que tienen las multinacionales sobre el país para implementar más de 12 tratados de libre comercio. Igualmente, como Azonal Judicial, hemos venido analizando no solamente un proyecto, sino 2 y hasta 3 proyectos de reforma a la justicia tuvieron el descaro de presentar el señor Vargas Lleras, el señor Duque a través de su ministra, y no contentos con eso, la señora Paloma Valencia presentó un proyecto nefasto a la reforma a la justicia. De los 3 proyectos vamos a perjudicar a toda la población colombiana en materia de justicia. De los 3 proyectos de reforma no se hace uno, se hace un cóctel peligroso que atenta contra los derechos de los ciudadanos a una justicia pronta y eficaz. Bien conocemos la crisis de la rama judicial, producto de la corrupción que ha permeado a las altas cortes en Colombia. Pues bien, compañeros, con este proyecto nefasto se pretende cercenar nada menos y nada más que las joyas de la corona que ha obtenido el pueblo colombiano desde 1991. Es decir, pretende cercenar la tutela, que ha sido el mecanismo más idóneo para que el ciudadano de a pie pueda acceder a la justicia en este país que viola sistemáticamente los derechos de los trabajadores. Este proyecto igualmente, para satisfacer la impunidad que quiere el señor Álvaro Uribe Vélez, trae una propuesta de la famosa Supercorte, pretendiendo liquidar la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Obviamente detrás de eso está la mano negra de Álvaro Uribe Vélez para que cesen las demandas y las investigaciones que por falsos positivos le llueven a nivel nacional e internacional. También se pretende con esta reforma hacer un simple maquillaje de la crisis de la justicia, impidiendo que los trabajadores y la ciudadanía puedan tener de algún modo este servicio tan esencial en un país que se denomina Estado Social de Derecho. Por eso, compañeros, se hace necesario repetir la historia maravillosa del día de ayer, en donde miles, llegando casi a 1 millón de movilizados de jóvenes que han empuñado la bandera en defensa de la educación pública y la educación superior. Ese es el norte, ese es el camino para detener el paquete legislativo del gobierno de Duque. No hay más alternativas, señoras y señores, que ir perfilando un paro cívico nacional en todos los rincones del país. Muchas gracias. ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡Más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! Buenas noches para todos los habitantes de este sector. Les estamos invitando a que se suman a esta primera jornada de movilización o de indignación, de agitación en torno a este problema que nos afecta a cada una de las personas que estamos en este momento pasando por acá, a todo el sector, a todos los trabajadores, empleados, trabajadores informales, amas de casa, estudiantes, etcétera. Todo el pueblo trabajador de Colombia le va a afectar esta medida en particular que estamos denunciando, que consiste básicamente en la generalización del IVA a toda la canasta familiar. Es supremamente grave. Hagan las cuentas ustedes en sus mercados, en sus casas, cuánto les va a afectar esta medida. Cada 15 días que se compra los huevos, la leche, el arroz, el pan cada día, todo esto va a subir, va a tener una subida supremamente grave, supremamente dolorosa para nuestro salario que
ya es bastante bajo. Pero claro, como los que se ganan la plata, los que se ganan los millones de los millones son los que hacen las leyes y las normas, y a ellos les parece que nuestro salario es muy alto. Lo han dicho descaradamente en sus documentos, lo han dicho descaradamente en las noticias. Ellos se lo creen que nuestro salario es muy alto, por supuesto, porque no viven con él, porque no les toca gastar 12 horas de su día diariamente en torno al trabajo, en jornadas larguísimas de movilizarse en esos sistemas de transporte de basura y ganarse una miseria que apenas alcanza para los servicios, apenas alcanza para el mercado y por supuesto no alcanza para el arriendo, no alcanza para las vacaciones, no alcanza para un cine, no alcanza para un helado, no alcanza para nada, pero a ellos les parece que nuestro salario es muy alto y por eso les parece que nuestro salario aguanta un aumento todavía mayor del IVA y una generalización del IVA a toda la canasta familiar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar a llorar? ¿Nos vamos a quedar esperando las próximas elecciones a ver si nos vuelven a prometer que otros sí nos va a bajar los salarios, los impuestos y nos va a subir los salarios? No podemos quedarnos esperando eso. Les estamos invitando en este momento a que nos unamos todos los sectores. Sigamos el ejemplo de ayer de los estudiantes de salir a las calles a pelear por nuestros derechos. Todos los invitamos, vamos a gritar: ¡no más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! A las personas que están caminando, a los ciclistas, a las personas que están comprando ahí en los puesticos ambulantes, a los que van para el centro comercial, a los que ya van para la casa. Les estamos extendiendo una invitación a que se acerquen, conozcan la problemática que significa la reforma tributaria para todos los colombianos. El día de ayer, cientos y cientos de estudiantes salieron a manifestarse contra las políticas educativas que han venido implementando desde el gobierno nacional desde el año 1992. Hoy la crisis de la universidad pública es insuficiente, pero a ello se le está sumando también la crisis pensional y la crisis de la salud. Llevamos con la reforma llevamos una gran reforma a las transferencias, se ha congelado el presupuesto de la nación para los servicios públicos, la educación y la salud desde el año 1993. Eso quiere decir que el mismo presupuesto que se asignaba para este año no lo asignan hoy para la salud, los servicios públicos y la educación. Lo que estamos exigiendo es sencillo: que el gobierno nacional deje de aumentar el gasto público para el servicio militar, para todos los militares, que supera el 50%. Que no le mientan a los colombianos y les digan que no hay plata, porque la plata está siendo invertida en hartos recursos para la represión, para el gasto militar y sobre todo para que más jóvenes sigan muriendo en el campo y no puedan estudiar. La consigna es muy sencilla: defendamos nuestra salud, nuestra pensión, nuestros servicios públicos, a nuestra familia en las calles, donde siempre lo hemos venido haciendo el pueblo colombiano. Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. ¡No más IVA! ¡No más impuestos! Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. ¡No más IVA! ¡No más impuestos! Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. ¡No más IVA! ¡No más impuestos! Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. ¡Abajo el gobierno hambriador y al caballero de Iván Duque! ¡Abajo! 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 ¡Abajo el gobierno hambriador y al caballero de Iván Duque! ¡Abajo! ¡Abajo!
impuestos. Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. ¡No más IVA! ¡No más impuestos! Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. ¡Abajo el IVA a la canasta familiar! ¡Abajo! 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 Hola. Bueno, le informamos a los vecinos y vecinas de la localidad de Techotiva, mal llamada Kennedy. Hoy estamos aquí rechazando las intenciones del gobierno nacional de extender el IVA a los productos de primera necesidad, como es el pan, la leche, los huevos, la carne, los útiles escolares, los procedimientos médicos. Por eso, hoy, aquí, en un primer ejercicio de los habitantes de la localidad, queremos rechazar estas medidas agresivas y lesivas contra el pueblo colombiano. Llamamos a que los vecinos nos preparemos, no esperemos en que la Nochebuena, en que en diciembre aprueben las leyes, para que después nos salgamos a quejar después de la leche derramada. Toca actuar antes de que aprueben estas leyes regresivas contra el pueblo. Hacemos el llamado, porque es la hora de actuar, es la hora de exigir respeto por los ingresos de los trabajadores. Ya llevamos más de 28 años recibiendo de la misma medicina. Cada vez más nos dicen que hagamos sacrificios y más sacrificios para que los ricos, las multinacionales, se sigan enriqueciendo. ¡Abajo la reforma tributaria! ¡Abajo! 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 ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! Buenas noches a todos los habitantes de la localidad de Kennedy. Hoy estamos manifestándonos en contra de la reforma tributaria y en contra del paquete de reformas que quiere impulsar este nuevo gobierno de Iván Duque. Un gobierno que trae un paquete de represión, que trae un paquete de desgracias para las clases populares de este país. Esta iniciativa la venimos impulsando diferentes sectores sociales y trabajos territoriales de la localidad. Aquí se encuentran representantes de organizaciones juveniles, representantes de organizaciones ambientales, de mujeres, y saludamos a cada una de estas, porque este ejercicio no sería posible sin el aporte y sin el granito de arena que cada uno hoy está aquí aportando y dando, ¿sí? Saludamos de manera especial a cada habitante que hoy se está dirigiendo y llegando a sus casas después de una jornada laboral. Le hacemos el llamado a que se siga sumando a este conjunto de esfuerzos que hemos venido desarrollando desde las diferentes organizaciones, ciudadanos y ciudadanas. Les agradecemos por prestarnos atención, pero les seguimos insistiendo y los seguimos invitando a que nos movilicemos y a que sigamos exigiendo nuestros derechos, porque este gobierno no es para salir a la calle. Muchas gracias, un aplauso y adelante, compañeros y compañeras. ¡No más impuestos! Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. No más IVA, no más impuestos. Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. Compañeros, la localidad de Kennedy
Kennedy tiene una histórica tradición de lucha. Es por eso que inauguramos hoy los cacerolazos contra el gobierno ampliador y el caballero de Duque. Queremos saludar, en consonancia con lo que ha dicho el compañero que me antecedió, la presencia de organizaciones sociales de la localidad de Kennedy. ¡Viva la presencia de las organizaciones sociales de Kennedy! ¡Viva! 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 Queremos destacar la presencia de organizaciones juveniles, ambientales, artísticas, cívicas de Kennedy. Destacar el acompañamiento que nos hace el fiscal nacional de Zonal Judicial, el compañero Miguel Vivas. Saludemos la presencia del compañero Francisco Castañeda, edil de la localidad de Kennedy. ¡Viva la unidad de los trabajadores, de las amas de casa, en contra de la reforma tributaria! ¡Viva! 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 No permitamos que pase esta propuesta de reforma del IVA a la canasta familiar. ¡No pasará! Esta reforma atacará y será una afrenta contra la dieta obrera. Grabarán el pan, la leche, los huevos, la carne, los medicamentos. Resistencia civil contra esta reforma tributaria. ¡Viva la presencia de las organizaciones sociales y cívicas de Kennedy! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, estamos invitando a todas las personas que están en este momento pasando en sus bicicletas, que vienen de su jornada de trabajo, de su jornada laboral asalariada, pero también a todas las personas que estamos en este momento en el margen de la economía informal. Todas las personas que trabajan, tienen su fuerza de trabajo y la venden no por un jornal ni por un salario mínimo, la venden porque no hay condiciones dignas de trabajo y por lo mismo estamos obligados a trabajar en el diario vivir. Recicladores, coroteros, vendedores informales, toda la clase trabajadora informal también que camina estos territorios y también que le da movimiento a esta localidad y también le da movimiento a esta ciudad. Hoy es el momento de recordar que no tenemos condiciones de trabajo dignas. Hoy es el momento de recordar que este territorio de Techotiva ha sido un territorio que siempre ha estado moviéndose, ha estado en movimiento colectivo, ha estado en movimiento y luchas permanentes. Hoy el Comité Cívico Techotiva le recuerda a toda esta localidad mal llamada de Kennedy que estamos y seguiremos hablándole a cada una de las personas en nuestros barrios, en nuestras juntas de acción comunal, en nuestros grupos culturales, artísticos, ambientales, diciéndoles que aún falta mucho por hacer, pero aquí estamos y seguiremos. Es el momento de recordar que hay viejas luchas y es el momento de recordar que hay jóvenes aún que siguen esperando a esos antiguos luchadores para que nos encontremos y sigamos haciendo una lucha conjunta. Nuestros barrios nos esperan. Hoy es un acto abierto, amplio, pero esperamos empezar a hacer la tarea concreta y puntual en cada uno de los lugares donde desarrollamos nuestras actividades, desde nuestro colectivo, desde nuestro parche, desde nuestra organización política. Es el momento de empezar a despertar. Estos territorios necesitan escucharnos, estos territorios también necesitan dialogar, estos territorios también necesitan hablar y expresarse libremente. Techotiva vive y vive para seguir caminando y vive para seguir transformando desde lo concreto, lo puntual, las grandes luchas de este país, las grandes luchas de esta ciudad. Seguimos en movimiento desde la localidad y sigue esta ciudad en movimiento. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos!
salgamos a la calle a defender nuestros derechos. Compañeros, que viva la presencia cívica y popular de la dirigencia social de Kennedy. ¡Viva! 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 Queremos destacar, aparte de las organizaciones sociales mencionadas, la presencia del colectivo con las pensiones no salario mínimo digno. Este comité ha venido trabajando de manera incesante durante todo este año. Comité extendido a nivel nacional, en la costa, en Antioquia, en el Cauca, en distintos departamentos del país. El comité ha abocado la tarea de estudiar y denunciar la reforma a las pensiones, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma a la salud. Es importante reconocer el trabajo del comité con las pensiones no, integrado por distintas organizaciones sociales. Destacamos la presencia en este comité del movimiento revolucionario de los trabajadores. Destacamos la presencia de Notas Obreras. Destacamos la presencia del compañero Francisco Cabrera, dirigente de Kennedy, del compañero Alfonso Hernández, del compañero Alejandro Torres. Saludamos también la llegada de compañeros despedidos de Avianca. Bienvenido, compañero Turizo. ¡Viva! ¡Viva la lucha social, cívica y popular de Kennedy! ¡Viva! 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 ¡Viva la salud judicial! ¡Viva! 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 Compañero Mauricio Castellanos, su lucha es un ejemplo para el pueblo kennediano. ¡Viva! 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 Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. No más IVA, no más impuestos. Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. No más IVA, no más impuestos. Salgamos a la calle a defender nuestros derechos. Compañeras y compañeros de Techotiva, como dice Mauricio mal llamado Kennedy, compañeros de Patio Bonito y de Tintal y de toda esta localidad popular y populosa de Bogotá, reciban un saludo de todas las organizaciones que han dado inicio en Bogotá a la protesta que seguramente se va a generalizar en los próximos días en contra de las reformas que ha planteado el gobierno nacional, empezando por la reforma tributaria, de la cual no se habla en los medios de comunicación de las oligarquías, sino que hablan de una llamada ley de financiamiento fiscal para ocultar el contenido venenoso de esta reforma, que consiste nada más ni nada menos que en imponerle el IVA a toda la canasta familiar. Ponerle este impuesto a la canasta familiar significa sumir en el hambre, en la miseria, a millones y a millones de colombianos. El IVA es un impuesto el cual hoy no pagan una buena parte de los productos de la canasta familiar. La mayoría de los alimentos de consumo imprescindibles en la mesa de los trabajadores
Hoy en día no pagan IVA, ni los huevos, ni la leche, ni la carne, ni el arroz, o las frutas, o las verduras, o la papa, el plátano, o la yuca. Hoy no pagan IVA. Y algunos alimentos también fundamentales, como las pastas, como las harinas, como el pan, pagan IVA del 5%. La propuesta del gobierno es ponerles a estos bienes el IVA general del 19%. Igualmente al arrendamiento, que hoy no paga IVA. Igualmente a los servicios públicos, el agua, la luz, el alcantarillado, el gas. Pero tampoco pagan IVA las consultas médicas, los laboratorios clínicos, las cirugías. Y tampoco pagan IVA los útiles escolares, los textos, los cuadernos, las matrículas en los colegios ni las pensiones. Por eso esta reforma causará hambre, causará mayor miseria a nuestro pueblo, y por esa razón, siguiendo el ejemplo de millones de estudiantes que se movilizaron ayer por presupuesto para la educación pública, que se movilizaron contra la privatización de las universidades estatales, debemos también, el resto de colombianos, tenemos que movilizarnos en contra de esta nefasta reforma de imponerle el IVA a la canasta familiar. Pero para acabar de completar, compañeras y compañeros, no solamente quieren hambrear a nuestro pueblo con ese impuesto, sino que además vienen diciendo que el salario mínimo es demasiado alto, que las pensiones son demasiado altas y que por lo tanto hay que reducir el salario, hay que aumentar la edad de pensión, hay que aumentar la cotización, hay que aumentar las semanas. Y no solo eso, sino que hay que acabar el sistema estatal pensional que administra Colpensiones, para que las pensiones solamente queden manejadas por Luis Carlos Sarmiento Angulo, por el grupo empresarial antioqueño, los dueños de Porvenir y de Protección. También dicen que no se puede atraer la inversión extranjera, que los pobres empresarios están pasando las duras y las maduras, no solamente con lo alto salario, sino pagando los intereses de las cesantías, sino que los bancos entran en dificultades porque los trabajadores retiran sus cesantías a comienzos de año para estudiar o para comprar un lote o para mejorar su vivienda, y que hay que acabar con esto. También dicen que las horas extras son demasiado caras y que la estabilidad laboral reforzada, que impide el despido de los trabajadores enfermos por enfermedades comunes o laborales, también hay que acabarla. De tal manera, compañeras y compañeros, que nos enfrentamos a un paquete de reformas nefasto contra nuestro pueblo. También dicen que los colombianos nos escudamos en el régimen subsidiado de salud y que en ese se esconden muchos ricos y que por lo tanto hay que ir pasando a todo el mundo al régimen contributivo, pero que además
la gente no es consciente de los costos de la salud y que por eso toca aumentar los copagos y las cuotas moderadoras y cobrar por todo procedimiento y no remitir a los enfermos a especialistas, sino que escasamente los atienda el médico general. Es decir, reforma tributaria contra el pueblo, IVA contra el pueblo, para bajarle los impuestos a los monopolios y a las oligarquías. Es decir, disminución de los servicios de salud para que haya plata del fisco para pagar la deuda externa. Es decir, aumento de la edad de la edad de pensiones para que puedan lucrarse el Grupo Aval y el Grupo Empresarial Antioqueño. Reformas a la salud, a las pensiones, a los impuestos, todo en beneficio de las oligarquías. Por eso los llamamos a movilizarnos, por eso los llamamos a hacer barrio tras barrio, localidad tras localidad, cacerolazos, sumarse a las reuniones que están haciendo el movimiento Techotiva de Kennedy, los grupos sociales, los grupos juveniles y ambientales de esta localidad, el movimiento con las pensiones no, los sindicatos que hacen parte de este movimiento como Azonal Judicial y otros que están llamando a la lucha contra la reforma a la justicia también, por presupuesto para la universidad y por todos estos aspectos que estamos denunciando en el día de hoy. Abajo el IVA a la canasta familiar. Abajo el IVA a los alimentos. Abajo el IVA a los arrendamientos. Abajo el gobierno hambreador de Iván Duque. Abajo el gobierno alcabalero de Iván Duque. ¡Viva la lucha de la población de Kennedy contra el IVA a la canasta familiar! ¡Viva! 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 ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! Queremos saludar la importantísima presencia de una organización kennediana como es Techotiva. Destacamos la presencia de Jorge Reina, de Andrés Camilo y demás compañeros de Techotiva. ¡Viva Techotiva! ¡Viva! 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 Buenas noches, compañeros y compañeras, mucho gusto. Les habla Miguel Parga. Soy uno de los formadores del diplomado que estamos desarrollando en la localidad de Kennedy. El diplomado se relaciona con los mecanismos de participación política y el acceso a la justicia. Dentro del diplomado estamos viendo herramientas constitucionales como son la consulta popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa legislativa y otros. Casualmente, dentro de lo que hemos venido viendo, dentro de lo que es el mecanismo de revocatoria de mandato, dentro del diplomado, junto con los alumnos, junto con los compañeros y compañeras que están asistiendo al diplomado, que por favor les hago mención de que se hagan presentes acá, que nos acompañen. Queremos explicarle a la comunidad. Un fuerte aplauso para los compañeros que se están formando para liderar y para convocar nuevas revocatorias de mandato, nuevas consultas populares, más mecanismos e iniciativas legislativas e incluso referendos para tumbar leyes
macabras, como por ejemplo la que estamos viendo que hoy en día se están proyectando. Entonces, un fuerte saludo y un fuerte aplauso para los compañeros que han venido asistiendo. Hoy queremos exponerle los análisis que hemos hecho desde las clases, desde el diplomado, sobre esta situación, especialmente sobre la revocatoria ante Peñalosa. Ante la revocatoria de Peñalosa, si ustedes ingresan a la página de la registraduría, van a encontrar una cartilla que nos habla sobre los pasos que se han desarrollado dentro de la revocatoria. Entonces, aquí algunos compañeros nos van a hablar sobre esos primeros pasos. ¿Cuál es el primer paso para iniciar una revocatoria de mandato? Bueno, buenas noches para todos. Primero que todo hay que decir que en Colombia, desde cuando se inició o se dio la posibilidad de hacer la revocatoria de mandato a los administradores locales, departamentales, se han llevado a cabo o se han hecho 126 intentos, y que solamente en el municipio de Tasco, en el departamento de Boyacá, se ha llevado a cabo el único proceso exitoso de revocatoria de un alcalde, y fue justamente en este año. La revocatoria del alcalde Peñalosa pues ha tenido ciertos tropiezos por manipulación tanto de la Registraduría Nacional como del Consejo Nacional Electoral. En esto es importante hacer énfasis, ya que el Consejo Nacional Electoral está integrado por una serie de magistrados que no son otro que políticos que se han quemado en diferentes intentos para aspirar a cargos de elección popular, pero que pertenecen a los partidos tradicionales, y por eso ellos, como una manera de devolver el favor, pues han correspondido tanto a las pretensiones del Centro Democrático, de Cambio Radical, de Opción Ciudadana, del Partido Conservador y del Partido Liberal, que han sido básicamente los que han avalado y apoyado la administración, la pésima administración del depredador Enrique Peñalosa. Bueno, el paso a paso para llevar a cabo la revocatoria. El primer paso entonces tenemos que el convocar a los comités que van a llevar a cabo la revocatoria del mandato. Bueno, en este primer paso, lo que ha sido la revocatoria de mandato, se han inscrito 3 comités. Pongan a trabajar en lugar de amaricada. En estos 3 comités, uno de los comités claramente presentó los comités que se dedican a hacer a la recolección de firmas. Para la recolección de firmas se tenían que recolectar más de 210.000 firmas. Uno de los comités alcanzó a recolectar más de 600.000 firmas. Entonces, estos comités tienen que presentar las firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Efectivamente se presentaron, y de esas firmas solamente 140 fueron anuladas. Quiere decir que la revocatoria de mandato sí está pasando por el tema de la recolección de firmas. Fue mayor la cantidad de gente que quiere que hoy en día se revoque al alcalde Peñalosa. Posterior a esto, los comités tienen que presentar un balance financiero de qué fueron los movimientos financieros que hicieron, o unos estados contables. Estos estados contables se tienen que presentar al Consejo Nacional Electoral.
¿Qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral tiene 45 días para presentar una respuesta sobre el aval de esa contabilidad. Y lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es dar respuestas someras, respuestas pequeñas sobre precisamente el aval de esos balances. Es decir, el Consejo Nacional Electoral se niega a aprobar los balances presentados para que no pase la convocatoria, la revocatoria, y no se pueda convocar a elecciones para saber si los bogotanos y bogotanas queremos que el alcalde Peñalosa sea revocado. Posterior a esto, el alcalde Peñalosa ha interpuesto una tutela donde manifiesta que se le están vulnerando sus derechos a la defensa y al debido proceso. La Corte Constitucional se presentó sobre este asunto y manifestó lo siguiente. Bueno, este es el resuelve de la Corte Constitucional respecto a la tutela que el señor Enrique Peñalosa presentó ante el Tribunal Administrativo de Bogotá, el cual le negó ese derecho en primera instancia. Luego, la Corte Suprema de Justicia le correspondió en revisión a la Corte Constitucional, quien resuelve, una vez analizado todos los hechos, el procedimiento. Artículo primero, revocar la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 31 de julio de 2017, que confirmó la sentencia del 7 de junio de 2017, mediante la cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela, en su lugar conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa del actor. Segundo, en consecuencia, ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral que adelanten audiencias previas a la convocatoria a votación de la revocatoria del mandato, en las que el alcalde mayor de Bogotá pueda refutar las motivaciones de las intentivas de revocatoria. Tercero, exhortar al Congreso de la República para que adopte las disposiciones estatutarias que aseguren la eficacia de los derechos fundamentales en tensión y en particular de defensa y de información en el marco del mencionado mecanismo de participación ciudadana. Cuarto, por Secretaría General, líbrese las copias de la presente decisión. Esto quiere decir que, como quiera que el alcalde Enrique Peñalosa presentó una tutela alegando que se le estaban vulnerando sus derechos, a controvertir la motivación que argumentaban los comités promotores de la revocatoria, pues la Corte Constitucional le ha concedido ese derecho, se lo han parado, y ahora le corresponde al Consejo Nacional Electoral convocar audiencias públicas para que el alcalde, frente a los promotores y a la comunidad, pueda argumentar si está cumpliendo o no incumpliendo el programa de gobierno para el cual fue elegido. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Entonces, si nos es claro, próximamente el Consejo Nacional Electoral va a convocar a una audiencia, a dos o tres audiencias públicas, donde el señor Peñalosa va a manifestar sus argumentos de por qué no debe ser revocado. Entonces,
lo más seguro es que estemos allá para que apoyemos a los comités promotores de la revocatoria de Peñalosa y escuchemos la gran sarta de mentiras que nos tiene por decir el señor Peñalosa. Muchísimas gracias y los invitamos a que aquí los compañeros han traído un detalle, unos refrigerios, entonces los invitamos a que se acerquen para que recojan parte del refrigerio o tomen su refrigerio y nos acompañen aquí en esta velada, en este cacerolazo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias compañeros por ese bonito detalle de refrigerio. ¡Abajo el torpe y lesivo mandato del alcalde Peñalosa! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo el mal gobierno distrital! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡Viva el cacerolazo contra la reforma tributaria! ¡Viva! 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 ¡Viva el cacerolazo contra el IVA de la canasta familiar! ¡Viva! 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 Hola. Bueno, buenas noches para todos los que de pronto hasta ahora van pasando. Ya llevamos un ratico acá, ya llevamos como desde las 5 de la tarde haciendo esta jornada informativa sobre todas las reformas que se vienen en este momento. Ayer vimos cómo los estudiantes marcharon, pero realmente que no es solamente un problema de una reforma educativa o de una cuestión presupuestal para la educación, es un problema general de cómo en este momento lo que se plantea es que supuestamente el Estado no tiene los recursos, supuestamente hay una crisis presupuestal, que le están echando la culpa a los trabajadores, que están diciendo que es porque el salario mínimo es ridículamente alto, que porque hace falta subir los impuestos, que porque no todos los artículos de la canasta familiar están grabados con el IVA, entonces por eso es necesario ponerlos todos con IVA para que así se pueda cubrir un hueco fiscal. Un hueco fiscal, o sea, una falta de plata que ha generado únicamente lo que se han robado personajes como Alberto Carrasquilla, corrupto, ladrón, más que demostrado, pero según sus amigotes del Congreso, un gran y honorable personaje que le ha robado la plata del agua a 117 municipios y que aún así se atreve a pasar este tipo de propuestas como el impuesto de renta a las personas que ganan más de 1.900.000 o lo que estábamos hablando del IVA. ¿Quiénes acá, por ejemplo, vieron ese cochino programa, por no decir otra cosa, de Séptimo Día la semana pasada, donde decían, ay no, es que hay casi que una mafia, les faltó decir, es que hay un problema grandísimo en este país, que hay gente que dice que se incapacita y eso tiene quebrado al Estado. Vayamos de verdad a las empresas, vayamos de verdad con tus compañeros de trabajo que hasta están diciendo, oiga, sí, tenaz esa vaina, ¿no? Gente que de verdad no tiene conciencia y le roba al Estado. ¿Cuál le roba al Estado? Ni que nada, vayamos y lo que pasa realmente es que cuando una persona se incapacita, no, cuando una persona se enferma, muchas veces ni siquiera puede incapacitarse porque sabe que eso le significa un despido, porque los sistemas de contratación a través de temporales o por prestación de servicios hacen que las personas simplemente ni siquiera tengan el derecho de enfermarse. Vaya y como sea, así le tenga la migraña más berraca de este mundo, así tenga una gripe con fiebre de casi 40, pase lo que pase y esté como esté, tiene que ir a cumplir una jornada laboral que realmente lo que le da no es sino lo mínimo para subsistir. Entonces, bueno, aquí todos hemos estado ya hablando un buen rato, la gente, la mayoría pues ya nos ha escuchado, reiteramos la invitación, vea, sea empleado, sea desempleado, de todos los que están pasando pues en la bicicleta, porque definitivamente para Transmilenio no hay ni por el berraco.
Para todos los que en este momento van para la casa y están también preocupados, venga, ¿qué va a hacer para el almuerzo de la mañana? ¿Para qué me alcanza lo que tengo en el bolsillo? Hagamos un arroz con huevo y ya. No, ni siquiera es huevo porque el huevo está muy caro. Hagamos un arrocito y ya. Para todos, la única solución es unirnos. La única solución está es salir a las calles. La única solución es de verdad. Podemos poner todas las tutelas que quiera, es válido, hagámosle. Podemos poner todas las medidas legales y pues hay que hacerlo, hay que agotarlo. Pero confiarnos de que esa vaina va a funcionar, pues ahí nos quedamos sentados esperando. Y en Calavera nos volvemos porque ahí nos morimos. Lo que tenemos es que hacernos sentir, hacernos escuchar, así como los estudiantes ayer, apenas escuchan la voz dicen, ay sí, les vamos a girar un poquito más de presupuesto. Así mismo, pues tenemos entonces que hacer sentir, porque es que los trabajadores también estamos jodidos, porque los pensionados también están jodidos, porque los que ni siquiera se han logrado la pensión, o los que ni siquiera se han logrado un trabajo, pues también estamos jodidos de una u otra manera. Los que estamos, o los estudiantes, los que no han podido ingresar tampoco a la universidad, pues también hay que pelearla. Entonces, pues salgamos a la calle. Hoy estamos acá en el Tintal. El que va pasando, recoja el volantico, ya hemos repartido bastantes volantes. Léalo, como dice cierto periódico, léalo y rótelo. Rote ese papelito, dígale al vecino, dígale a su familiar, dígale al amigo, dígale al compañero de trabajo. Oiga, ¿usted sí sabía esa vaina que nos están haciendo? ¿Sí sabía que esa cosa de que van a bajar el IVA al 16% es carreta? Es un engaño, es una forma de decirle, mire que sí somos buena gente y vamos a bajar el IVA, pero no es bajar el IVA, es poner todo el resto de todos los artículos de la canasta familiar en el 16%, los que no están grabados o los que tienen apenas el IVA del 5%. Y entonces vamos a dejar que descaradamente nos metan la mano al bolsillo y digan, mire, le voy a dar esta miserableza de salario, pero se lo voy a quitar con estos impuestos. Entonces todos felices, ¿qué vamos a comer? A punta de pan y agua, no, es que el pan también está caro. A punta de arroz con agua, pues no nos vamos a aguantar. Pues así estemos como estemos, empleados, desempleados, buscando trabajo, pensionados, peleando la pensión hace años. Vamos a salir a las calles y tenemos que hacernos sentir, en todos los puntos de la ciudad, porque esto tiene que realmente difundirse, porque cada uno de nosotros tiene que hacerle contrapeso también a esa desinformación tan tenaz que hay de parte de los medios RCN Caracol, que sabemos quiénes son los dueños y por ende a quién les sirve. Entonces la invitación está, ya vamos acabando. Un aplauso, de verdad que esta jornada estuvo muy buena. Empezamos 5 personas y pues en un momento llegamos a ser bastantes. Y tenemos que ser más, tenemos que ser lo suficientes para ir y bloquear de aquí hasta Banderas. Y después de aquí hasta el centro y hasta donde sea necesario. Y las veces que sea necesario saldremos a las calles y seguiremos agitando. Porque estamos cansados, estamos mamados y seguiremos luchando. ¿Tenemos frío? Sí, pero aquí nos calentamos, es al calor de la lucha. ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡Abajo la reforma tributaria, laboral y pensional! ¡Abajo! 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 ¡Arriba el pueblo que lucha! ¡Arriba! 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 Compañeros, este ha sido un exitoso cacerolazo anunciándole al gobierno de Duque que no permitiremos que pase la reforma tributaria. Como es un gobierno que engaña a la gente, lo embauca, ahora a la reforma tributaria le quiere cambiar el nombre por ley de financiamiento. Sigamos en la lucha contra la reforma pensional, contra la reforma a la salud, contra la reforma laboral, contra la reforma tributaria, contra este lesivo paquete de reformas
que el Banco Mundial, la OCDE, han ordenado para Colombia y que esta burguesía colombiana, que es una servil del imperio, se presta a imponer sobre el pueblo colombiano. Seguimos luchando a nivel nacional, estudiando las reformas. Ya basta de tantos atropellos, basta de que sigan atacando el salario mínimo. Ese ministro Carrasquilla, que defraudó a más de 220 municipios, apropiándose miles de millones de pesos, y ahora quiere rebajarle los impuestos a las grandes empresas y aumentarle los impuestos a la clase trabajadora y a las clases medias. No permitamos que estos desastres de reformas se lleven a cabo. Para ello necesitamos un gran movimiento popular, un gran movimiento cívico que logre echar al traste con estas reformas. Hoy Kennedy ha dado el ejemplo. Hoy Kennedy inaugura los cacerolazos contra el gobierno de Duque, los cacerolazos contra la empleadora y alcabalera reforma tributaria. ¡Abajo la alcabalera y empleadora reforma tributaria! ¡Abajo! 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 ¡Viva la presencia de las organizaciones sociales, sindicales y cívicas de Kennedy! ¡Viva! 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 Kennedy ha sido una localidad históricamente luchadora. Estamos dando el ejemplo para que otras localidades saquen sus cacerolas contra el gobierno de Duque. Abajo la reforma ampliadora y alcabalera que pretende imponer Duque y ese ministro que es un fraude, el ministro Carrasquilla. ¡Abajo! 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 Compañeros, queremos agradecer la presencia de todos ustedes. Yo creo que ya es suficiente por hoy. Vámonos a descansar porque mañana continuaremos. Saludemos la lucha del estudiantado y el profesorado colombiano por la defensa de la universidad pública, por el aumento de presupuesto para las universidades. Buenas noches, compañeros, y la lucha continúa. ¡Bravo! ¡No más IVA! ¡No más impuestos! ¡Salgamos a la calle a defender nuestros derechos! ¡Gracias, compañeros! ¡No!